El que no sabe mucho es el que utiliza la fuerza para hacer las cosas. Si el usuario conductor de Guinea Ecuatorial estuviese más formado, sería más cívico y responsable. Con esa frase del nuevo director general de tráfico, comenzamos el programa de hoy. Esto es Impacto, así empezamos. Audiencia, estamos ya en nuestro espacio, donde saben que siempre aquí analizamos y también tratamos temas relacionados con nuestra sociedad. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a estar hablando acerca de la normativa vial en nuestro país, es decir, acerca del tráfico. Y como he mencionado antes, acerca de una frase que dijo una persona muy importante para nuestra sociedad, y se trata de don Francisco Mzee Obama, que habló esto en una entrevista que ofreció al periódico digital Ahora IG. Y le tenemos aquí esta tarde para seguir abordando sobre este tema de tráfico en nuestra sociedad, sobre todo en la ciudad de Malabo. Don Francisco, es un placer tenerle en este espacio, sobre todo hablando de un tema tan importante como el que vamos a tocar. Muchas gracias. Estamos obligados a venir, si nos requieren aquí, a explicar o a debatir, a hablar sobre tráfico, que es nuestra materia. Así es. Como estaba diciendo, la frase no sé si la reconoce. ¿Usted reconoce que dijo eso? Es una entrevista que ofreció al periódico Ahora IG, y la cual también creo que estuvieron los compañeros de Azonga Televisión. En la entrevista, la frase decía: el que no sabe mucho es el que utiliza la fuerza para hacer las cosas. Si el usuario conductor de Guinea Ecuatorial estuviese más formado, sería más cívico y responsable. ¿Es así? Sí, lo dije. No puedo decir que no lo dije y lo pensé, es decir, muchas de las cosas que digo, las digo dentro antes de exteriorizarlas. Una persona formada en la conducción sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Sabe que el otro usuario tiene el mismo derecho que los que tiene él. Sabe, usuario conductor en ese caso, sabe que el peatón también tiene el mismo derecho que el conductor de un vehículo. Entonces, el que no sabe, el que no se ha formado en la conducción de vehículo, piensa que el usuario peatón le pide favor o le hace favor cuando le deja pasar por el paso de peatones. Piensa que por H o por B motivo tiene más derecho que cualquier persona. Entonces, esa frase, esa palabra la dije y las volvería a decir. ¿Por qué? Porque hay formas de poder convencer a una persona, pero la persona que no tiene otras formas de convencer, otra forma de hacerle caer en la razón a la gente, otra forma de convivir, es la persona que utiliza la fuerza normalmente. Claro. Vamos a seguir abordando, sobre todo vamos a tratar de conocer el plan que tiene ahora su dirección en relación al tráfico rodado en la ciudad de Malabo, sobre todo. Y ya también, ¿por qué no?, a nivel del país, a nivel nacional. Pero me gustaría que veamos antes una entrevista que usted igualmente ofreció a esta casa de televisión, a los compañeros de la redacción, donde estaban mencionando acerca de las nuevas normativas y lo que se espera actualmente, ya sea de parte de los tráficos como de la ciudadanía, sobre todo los usuarios de las vías públicas. Vamos a ver la entrevista. Semanas después de su nombramiento, el director general de Tráfico Rodado y Seguridad Vial repasa los desafíos que enfrenta su departamento y señala que la falta de conocimiento es una de las principales causas del desorden que se registra en las vías públicas del país. Para mejorar el perfil del agente de tráfico, Mzee Obama ha confirmado que su departamento está trabajando intensamente para sacar a las vías públicas al policía educado que sabe lo que tiene que hacer. Eso contribuirá a que la población conduzca mejor y que haya menos delincuencia vial. El director general también se ha comprometido a intensificar la lucha contra la corrupción dentro de su departamento y ha puntualizado que tienen previsto atacar con dureza el problema de los sobornos, ya que un solo policía corrupto puede degradar la imagen de toda la institución. En relación a su presencia en el terreno, Mzee Obama ha reconocido que es una respuesta a la falta de eficiencia de los agentes,
ya que según ha matizado, si uno tiene un equipo y ese no funciona, aquello puede inducir a alguien a hacer lo que no está haciendo el equipo. Por otra parte, el director se ha mostrado optimista en cuanto a la transformación del sistema de tráfico en el país, señalando que su deseo es que en Guinea Ecuatorial uno pueda aparcar su vehículo e ir caminando sin correr el riesgo de ser atropellado. Y eso, según Messi Obama, solo se puede conseguir mejorando el trabajo encontrado con un buen equipo y la total implicación del mismo. A eso se añade el apoyo de la superioridad. Francisco Messi Obama concluía la breve entrevista haciendo un llamamiento a los conductores para que respeten las normas de tráfico, indicando que estas son obligatorias. Bueno, este ha sido el reportaje que prepararon nuestros compañeros, señalando algunos de los puntos que usted mencionó. Me gustaría saber, en este caso, el primer punto que se ha tocado era la falta de conocimiento, que es un punto que usted sigue matizando, como también lo ha hecho al inicio de este programa. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? ¿Y quiénes deben gozar o poseer ese conocimiento, cuando usted estaba hablando acerca de falta de conocimiento? Sí, yo creo que es en plan general. Si hablamos de conocimiento, hablaremos que el conductor tiene que saber qué tiene que hacer en todo momento en la circulación. Saber a qué velocidad tiene que ir, en qué zona, saber cómo se tiene que comportar, saber qué dicen todas las señales. Sí. Saber que los demás usuarios tienen tanto derecho como él mismo, saber que la empatía es hacer o pensar qué puede estar pensando el otro y qué le corresponde al otro también, y si el otro está sufriendo o algo así. En fin, ese es el conocimiento que tiene que hacer el conductor a la vez. La persona que controla a esa persona, al conductor, ¿por qué? Porque mucha gente suele decir que, un ejemplo, muchos usuarios suelen decir que qué hace la policía por la noche. La policía tiene que estar, la policía de tráfico tiene que estar en la circulación cuando hay circulación. Circulación es la coexistencia de usuarios en las vías públicas. Ya sea de día como de noche. Exactamente. Y esa coexistencia tiene que estar regulada y controlada por alguien. Ese alguien es el policía de tráfico. Entonces, si hablamos de que el conductor tiene que conocer cuál es su rol en la circulación, de la misma manera hablamos sobre el policía de tráfico, saber qué tiene que hacer y cómo tiene que tratar a ese usuario y conductor, no solamente al usuario y conductor, sino al usuario también, el peatón, porque todos forman parte del engranaje, todos forman parte de lo que llamamos tráfico y seguridad vial. Sí. Algunas personas te preguntarían en ese momento, ¿cuál es este conocimiento? ¿Qué es eso que el conductor debe saber? Porque, ¿sabe? Si yo ya sé manejar un vehículo, ya sé salir de primera y luego segunda, ya conozco las marchas. ¿Qué es este conocimiento que tanto es importante para el conductor? Sí, ¿Y por qué es importante ese conocimiento? Sí, obviamente las vías públicas es un espacio delicado, es un espacio con muchísimas señales, y hay un código de circulación. Ese es el conocimiento del código de circulación. Okay. Obviamente el conductor no le enseñará el código de circulación, sino que le enseñará el manual del conductor. Pero a la vez lo que es el manual del conductor es lo mismo que el código de circulación, pero codificado. Es decir, si al conductor le dicen que no se circula en más de 50 kilómetros por hora, en el código de circulación dice que circular más de 50 kilómetros por hora en una vía urbana es una infracción grave o muy grave en función de las circunstancias. Si al conductor le dicen que no se estacione en una zona, en el manual del conductor, al policía de tráfico le dirán que el estacionar en una zona o pararse en una zona donde no se tiene que parar es tal infracción. Sí. El conocimiento que tiene el usuario conductor que le instruyen para manejarse en las vías públicas es el mismo conocimiento que aprende el policía que le controla, pero codificado. Es decir, lo que se prohíbe en la circulación, lo que le prohíben al usuario conductor en la circulación, es lo que se deriva en infracciones que se le aplica a ese conductor cuando lo infringe, es lo que le aplica al policía de tráfico en cuestión. Sí. Anteriormente era muy común ver a los tráficos en nuestras vías públicas parados en alguna esquina haciendo algún tipo de control en sus actividades normalmente. Pero actualmente ya es un poco difícil
¿A qué se ha debido ese cambio? Bueno, los cambios son para bien. No estamos inventando nada, tampoco somos los mejores, pero formamos un equipo, es una directiva, no es la Dirección General de Tráfico no es nueva, sino tiene una directiva nueva que continúa lo que se venía haciendo, mejorándolo a ser posible. Sí. Y dentro de ese mejoramiento podemos idear, podemos pensar en ciertos aspectos que pensamos, que pensamos que pueden ser mejores para el trato con la población, con los usuarios. Y dentro de ese mejoramiento está la actitud que puede tener el policía en la vía pública, teniendo en cuenta siempre que el policía no está tratando con la hierba ni con los árboles, el policía trata con las personas, sí, y esas personas merecen respeto de la misma manera que esas personas tienen que respetar al policía porque no está ahí, porque viene de su casa y está allí. Es una ramificación del gobierno que está ejerciendo esa labor y tiene que ser respetado. Sí. En este caso, hablando sobre el papel de la agente de tráfico, en algunas otras entrevistas usted había estado matizándolo. ¿Cree que en estos momentos, después de, digamos, el encuentro que tuvo el vicepresidente con la Dirección General de Tráfico, digamos la anterior, y con toda la formación que han pasado los nuevos agentes de tráfico, cree que están ya cualificados para poder ejercer sus labores correctamente? Yo creo que la cualificación no tiene una meta, sino que es progresiva. Es decir, si lo que sabemos hoy, mañana sabremos más. Es posible que los policías de tráfico, los actuales, tengan ciertos conocimientos quizá un poco más de los que estaban antes. De la misma manera, tal como estamos aquí, hoy sabemos algo, mañana sabremos un poco más. Así es. Entonces los policías actuales de tráfico están formados y podemos presumir que están un poco más formados que los anteriores, pero tampoco la cosa se queda allí. El conocimiento no está limitado. La circulación y la norma de tráfico son dinámicas. Por ejemplo, por citar un solo ejemplo, no se podría adelantar a un ciclista en una línea continua, a un ciclista con un vehículo de motor, sí, pero la normativa dice que se puede hacer. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir con eso que la vida es dinámica, sí, la normativa es dinámica, lo que se dice hoy, mañana se puede decir lo contrario, entonces no podemos decir que los actuales sepan más, sino que quizá tengan un poco más de conocimiento, pero ese conocimiento se irá enriqueciendo conforme se vayan. ¿Por qué? Porque está todo en la red, está todo en los libros y tal, sí, entonces conforme vayan. Además, no podemos decir, no hablamos colectivamente. ¿Por qué? Porque también, tal como estamos aquí, usted sabrá más que yo, el otro sabrá más que el otro. En función de eso, si la persona quiere saber más, sabrá más. Sí. Y ese saber siempre está encaminado a tratar bien a la población y garantizar la seguridad en las vías públicas. Sí. El otro aspecto que también había tocado en la entrevista era el tema de la corrupción que se registraba en algunos agentes de tráfico. ¿Cómo está tratando esta situación y cómo está tratando de encontrar maneras para, digamos, erradicar ese tipo de comportamiento en su personal? Sí, sabe que dentro de una colectividad de individuos hay gente con algunas costumbres, hay gente con algunas formas de hacer las cosas, y la misma gente con esas formas y costumbres de hacer las cosas se les identifica o se tiene información de esa gente. Sí. Simplemente es intentar aplicar, intentar hablar con ellos, intentar hablar en conjunto, y hablando con ellos la gente se siente identificada en los comportamientos que tienen. Entonces, trabajando así, estamos intentando limpiar, estamos intentando reciclar, si es la palabra exacta, a la gente. No podemos decir un ejemplo. Si hablamos de una cárcel, una persona cuando delinque, se le pone en la cárcel para que se reforme, para que se encarile, sí, a hacer las cosas bien. Entonces, si hay una persona que tiene cierto comportamiento, se le llama la atención para que moderne, para que cambie y haga lo que se tiene que hacer para ser una persona de provecho en la sociedad. Desde luego. En este caso, también había tocado el tema de la presencia del mismo director de tráfico, digamos, en el campo. Es algo que muchas personas han estado preguntando si es normal
que el mismo director de tráfico esté en el campo y en qué casos sí, qué casos no. ¿Cómo responde a esa pregunta? Bueno, diremos que, la cadena, podemos decir que una cadena es un conjunto de eslabones. Si un eslabón se rompe una cadena, ya no es cadena, ya no tira lo que se tiene que tirar. Sí. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir que cada uno tiene que ejercer su función. Si cada uno ejerce su función, uno no tendrá la necesidad de ejercer la función del otro. Entonces, si el director general de tráfico tiene que estar en la oficina, en el despacho, haciendo lo que tiene que hacer, estará en el despacho haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Si el policía de tráfico, que tiene que hacer las vías públicas, si ejerce su función, hará su función, hará lo que tiene que hacer. Pero también puede dar el caso de que el director de tráfico viene o va en una ruta y encuentra una infracción. Lo lógico es que no deje a esa persona en esa infracción, lo lógico es que le aplique. Sí. Pero el director normalmente no está para regular las vías públicas, pero también sabe regular. si llega el caso de que tenga que hacerlo, aunque no siendo su función, estamos, como le dijimos antes, somos una cadena de eslabones y tenemos que tirar todos para llegar a la meta común. Sí. ¿Cuál es el principal problema con el que se ha encontrado desde que está trabajando actualmente, digamos, a nivel del uso de las vías públicas? A nivel del uso de las vías públicas, creo que el problema principal es, lo voy a matizar y rematizar, es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque usted lo preguntó antes. Conducir un vehículo no solamente es poner las marchas y girar el volante. Conducir un vehículo es mucho más. Conducir un vehículo es saber dónde se puede parar, dónde se puede estacionar, qué es lo que dice una señal, a qué velocidad puedo ir dentro de las viviendas, a qué velocidad puedo ir dentro de la ciudad, a qué velocidad tengo que ir si estoy en una autovía o autopista, qué tengo que hacer si le veo a un usuario queriendo pasar por el paso de peatones. En fin, esa es la razón por la que tenemos tanta bronca en las vías públicas. Sí. Ahí también lo que estaba diciendo, que se necesita más formación. ¿Por qué? Porque si el conductor de Guinea Ecuatorial estuviera o fuera un conductor habiéndole formado en la conducción, sería más cívico. Sabría que eso que quiero hacer aquí no lo puedo hacer o me prohíben hacerlo. Sabría que en esa zona no puedo ir a esa velocidad. ¿Por qué? Porque puedo crear un peligro y si se me irrumpe una persona en la calzada no podré frenar. Sabría que en las viviendas, en la zona tenemos las viviendas que construye el gobierno en todo el país, que allí no se tiene que ir a tal velocidad. ¿Por qué? Porque sale un niño, sale una persona, sale un animal, lo podemos atropellar. Sabría que dentro de las vías públicas urbanas no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque al ser una zona con la edificación muy cerca, muy próxima a la vía donde estamos circulando, una persona puede saltar, nos encontraremos con ciertas señales. Entonces, en fin, esa es la situación que nos encontramos. Si eso no fuera así, la policía tendría menos trabajo, tendría quizá menos implicación, menos incidencia en la vía, y es lo que estamos intentando encontrar, ese equilibrio. Ese equilibrio sería la seguridad en las vías, sí. Y es lo que tratamos de perseguir. Gracias que lo ha mencionado, porque al fin y al cabo parece que es el fin último, es decir, que haya seguridad en las vías públicas, evitando así accidentes y cualquier otro problema. Normalmente alguien diría en esos momentos, realmente las personas que han sido formadas no pueden causar accidentes, únicamente los accidentes los provocan los que no han pasado por la formación. No, no exactamente. Si se entendió así, no fue la impresión que quería dar respecto a lo que estaba diciendo. Bien es cierto que el nivel de accidentalidad que tenemos aquí no es el que puede haber en otros países, digamos, desarrollados. También podemos tener menos accidentalidad si aplicamos y tenemos la respuesta de la población respecto a lo que estamos aplicando. En otros países hay menos accidentalidad. Sí, un ejemplo simple. Cuando hay presencia de policía en las vías públicas, hay menos circulación. La hay menos. Y cuando hay menos circulación, hay menos accidentes.
Bien es cierto que podemos decir en un 90% de los accidentes existe el error humano. Sí. Ese humano puede ser una persona formada muy bien en la conducción que excede los límites que le marcan también. Un ejemplo, por más que yo tenga un supercoche, ese supercoche lo ponga a su máxima velocidad y tome una curva, ese supercoche volcará. Sí. Entonces yo estoy formado en la conducción, estoy conduciendo un vehículo potente, pero no he tenido la actitud que debo tener en una situación o en cierta zona donde no tengo que tener esa velocidad. Sí. Ahí ha influido el error humano. Si estoy conduciendo ese vehículo, un vehículo en las vías públicas urbanas, citaremos ese ejemplo, donde no tengo que ir a más de 50 kilómetros por hora, yo voy a más de 50 kilómetros por hora, se me salta un niño, yo freno, no tendré la capacidad de inmovilizar ese vehículo, lo atropellaré. Formación. Sí. En fin, la formación influye mucho y hay menos accidentes, hay menos delincuencia, hay menos problemas, hay menos peleas en cuanto los que usan las vías públicas están formados en la conducción. Sí. También durante la entrevista con el periódico Ahora Allí dijo, si uno tiene un equipo y ese no funciona, aquello puede inducir a alguien a hacer lo que no está haciendo su equipo. En ese caso, usted estaba haciendo mención sobre el tema de la presencia del tráfico, o sea, del director, digamos, en el campo. Queremos saber en ese momento acerca de la presencia del director en el campo. ¿Eso cambia las cosas en cuanto al funcionamiento? Bueno, tengan en cuenta que los cambios no pueden ser bruscos. No podemos cambiar de negro al blanco, también está el color gris. Sí. Entonces, si estamos adoptando una estrategia o queremos hacer algo, no podemos salir de negro al blanco directamente. Hay una transición, por lo tanto, el director general de tráfico no podemos compararnos con otros países diferentes, otros países más grandes, otros países con otras características y otras formas de hacer las cosas. Estamos aquí. Yo creo que hablando aquí, diría, la mitad de Malabo me conoce. La mitad de Malabo, aparte de que yo he estado más tiempo de vida aquí. Entonces, es posible lo que estábamos diciendo que saliendo de mi vivienda o saliendo para trabajar o simplemente saliendo a dar una vuelta, me encuentre con una situación. Si es un accidente, tendré que asistir a ese accidente. Sí. Y el que pase por allí verá que el director general de tráfico está en un accidente. Sí. Me encuentro, por ejemplo, a veces tenemos algunos problemas como lo tuvimos hace días atrás, de luz, que se nos apagaron los semáforos. Esa zona tiene que estar regulada por los policías. Entonces, si el director está ahí apoyando a los policías o simplemente está ahí con ellos, se verá que el director general de tráfico está en la vía pública. Estas cosas pueden pasar. Sí. Vamos a hablar sobre el tema de la documentación de vehículos. El tema del permiso de conducir es cada vez más, aunque actualmente debo reconocer, no soy agente de tráfico ni nada, pero sí tengo familiares y también conocidos que anteriormente no tenían ese documento, pero parece que últimamente la gente está ya entrando en razón y la mayor parte de la gente lo está adquiriendo. ¿Por qué es tan importante? Sí, el permiso de conducir es un documento legal para conducir. Nosotros no somos conductores legalmente si no tenemos el permiso de conducir. Sí. Entonces, con el permiso de conducir, podemos conducir teniendo en cuenta que el vehículo nos da libertad de movimiento. Un ejemplo, yo por vivir hablando de Malabo, por vivir en Buena Esperanza 2, trabajando en el aeropuerto, por vivir perfectamente en el Anguema, trabajando en Buena Esperanza 2, por vivir en Buena Esperanza 1, trabajando en el puerto. Sí. Pero si yo no tengo un vehículo a mi disposición, tendré que combinar con el transporte público. Pero si tengo un vehículo a mi disposición y tengo un permiso de conducir, puedo decir que salgo de Buena Esperanza 2 al puerto, eso me dure quizás 20 minutos o un poco menos o un poco más. Sí. Pero sin embargo, si yo utilizo el transporte público, podré ir combinando, ya no tendría la libertad de movimiento que la tuviera si tuviese mi propio vehículo. Sí. De la misma manera, puedo salir, puedo ir a vivir, a visitar a un amigo, a un familiar,
estoy en su casa hasta las tantas. ¿Por qué? Porque sabré que podré volver a mi vivienda con mi vehículo, si tengo un permiso de conducir. Por contra, si es una persona que no tiene el permiso de conducir, tendrá que combinarlo, tendrá que o llamar a un taxi, tendrá que decir a su vecino, a su amigo, vecino, bueno, si se puede dar el caso, a su familiar que le acerque con la molestia que eso conlleva. En fin, una persona con un permiso de conducir conduce legalmente. Sí. Una persona sin un permiso de conducir no conduce legalmente. Aparte, el que tiene un permiso de conducir, habiéndose formado en una autoescuela, sabrá que en Buena Esperanza 1, Buena Esperanza 2, dentro de la ciudad de Malabo no puede ir a 50 kilómetros por hora. Sí. Sin embargo, una persona que simplemente tiene vehículo a su alcance, ese vehículo tiene una palanca, tiene una llave, la engrana, arranca el vehículo, pone una marcha, acelera o frena, no sabrá lo que estamos diciendo aquí. Sí. Y si la gente conduce de esa manera, que simplemente por tener un vehículo al lado, lo puede tocar, lo puede mover, lo puede conducir, tendremos siempre la violencia vial que tenemos en nuestras vías públicas. Sí. En la misma línea está el tema de documentación para el mismo vehículo. Sí, exactamente. La gente tenemos que tener en cuenta que las vías públicas son del gobierno, son del Estado, las construye el gobierno. Sí. Y ese gobierno invierte muchísimo dinero para construir esas vías. Y ese gobierno establece cómo se tiene que utilizar. Los vehículos tienen que tener los papeles. Si nosotros no acatamos lo que dice el gobierno, cumpliendo, son las tasas, por ejemplo, las tasas de utilización de los vehículos en las vías públicas. Si no cumplimos eso que dice el gobierno que la gente tiene que pagar, ¿cómo se arreglará esa misma vía pública que estamos utilizando? ¿Cómo pagarán nuestros salarios que la gente que son funcionarios? ¿Cómo se arreglará ese semáforo que se rompe? ¿Cómo se arreglará esa señal vertical u horizontal que se ha deteriorado o se ha desgastado? Tenemos que hacer los papeles, en parte, primeramente, porque contribuimos a las arcas del Estado. Segundo, porque llevamos los vehículos legalmente en las vías públicas. Tercero, porque en lo de las arcas, en base a eso, el gobierno hace lo que tiene que hacer con los gastos para la población. ¿Cree que la manera en la que se está llevando a cabo la gestión de documentos de vehículos es efectiva? Lo digo porque, escuchando las conversaciones, digamos, a nivel de ciudadanos de a pie, muchas personas dicen que es difícil, que después de, digamos, adquirir tu vehículo, comprarlo, y ya lo usas en la vía, más tarde tener que hacer la documentación. Muchos creen que sería mucho más fácil hacer la documentación mientras el vehículo todavía se encuentra, digamos, en los puertos de entrada, las fronteras, o antes de poder sacarlo de ahí. Por ejemplo, en nuestra sociedad, sobre todo en Malabo, la gente tiene que ir al puerto para sacar el vehículo. Entonces, creen que sería más fácil que la documentación esa, ya tenemos ventanilla única, que se haga desde ahí, ya cuando uno va a sacar el vehículo ya tiene toda la documentación hecha. Quiero saber lo que piensa al respecto. Sí, yo creo que, bueno, es normal y lógico que seamos inconformistas, que pidamos más, pero también a la vez tenemos que tener en cuenta los avances y el trabajo que hace el gobierno. Sí. Hace escasos 2 años y medio, 2 años y pico, que el 18 de abril del año 2022, que se inauguró OFIBE para la población. Sí. Antes de esa fecha, la gente tenía que ir a obras públicas, tenía que ir a interior, tenía que ir a Hacienda, tenía que ir a transporte, tenía que ir a muchos sitios. ¿Qué hizo el gobierno? Concentró todo eso en una misma oficina. Sí. Por cierto, no es ventanilla única, es oficina única. Sí. Entonces, ¿qué se hace ahora? Todo eso se hace en una misma oficina. Anteriormente era un poquito más difícil, ahora ya es un poquito más fácil. Los documentos se tardaban en hacerse, ahora se tarda menos en hacerse. No podemos decirle a la población que no se queje o que no exija más. Tiene que exigir que el gobierno les dé más, pero a la vez esa misma población tiene que tener en cuenta y evaluar y valorar los avances que está haciendo el gobierno para su población. No podemos decir que ya se hace como se tiene que hacer y no se tiene que avanzar más. Sí, no podemos decirlo. Podemos, quizá la gente que nos está viendo diga que los documentos pueden durar 5 o 6 días, 1 semana, 2 semanas. Sí, si esa gente dice que deberían durar en lugar de 2 semanas, 1 semana, es una mejora. Pero yo creo que lo que ha hecho el gobierno concentrando
a la vez bajando los montos de lo que la población tiene que pagar respecto a los documentos de los vehículos, es un avance muy importante. Sí. Y luego está la parte de las sanciones, digamos, cuando uno ha cometido alguna infracción. ¿En qué dependen los montos? Sí, hace muy poco, el año pasado, el mes de octubre, noviembre y diciembre, no, septiembre, octubre y noviembre, estuvimos trabajando la Ley Nacional de Tráfico, la trabajamos en Bata, en la Cámara de Diputados. Este año, febrero-marzo, creo que en marzo-abril, no, febrero-marzo es cuando trabajamos aquí en Malabo, en el Senado. Entonces, anteriormente usábamos una ley subsidiaria, a la vez la ley de la CEMAC. La ley de la CEMAC no establece los montos que se tiene que pagar respecto a las infracciones que cometen los usuarios. La ley nacional ya lo contempla. Entonces, ya no es lo que se trataba anteriormente. Ahora las sanciones ya corresponden a una ley nacional aprobada y rubricada por el jefe de Estado. Por lo tanto, y de las sanciones ya son nacionales y ya los montos también son bastante más módicos. ¿Podría darnos algún ejemplo de alguna sanción? Por ejemplo, saltar el semáforo. Bueno, no les sabría decir, simplemente le diría que las sanciones son leves, graves y muy graves, y esas sanciones tienen sus montos en base a lo que se estableció en las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Sí, debo recordarle que hace años atrás, si no exagero, las infracciones tenían un monto, digamos, incluso superior a lo que uno podía haber comprado el vehículo. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta. Una infracción puede conducir a una persona a la cárcel. Una infracción puede conducir a una persona a la cárcel. Y la libertad de una persona no tiene precio. Sí. Entonces, una infracción puede ser perfectamente superior a lo que vale un vehículo. Vamos a tocar, no sé, hay madera aquí, dentro hay madera. Sí. No queremos que se mate a nadie, pero si yo voy conduciendo mi vehículo imprudentemente y mato a una persona, resucitar a esa persona, volverla a poner a la vida, no tiene precio. Por lo tanto, la sanción que me correspondería por haber matado a esa persona, aunque sea yo que sé un importe, no es coherente haberle quitado la vida a una persona. Entonces tenemos que tener en cuenta, no apoyo las sanciones que habían anteriormente, pero muchas veces las cosas que hacemos pueden ser menos a la consecuencia que hemos derivado. Sí. Y también durante la entrevista al periódico Ahora IG, una de las cosas que dijo fueron, por ejemplo, quiero que en Guinea Ecuatorial uno pueda aparcar su coche e ir caminando sin correr el riesgo de ser atropellado. Todo lo que he encontrado está bien, solo intentaré mejorarlo, con un buen equipo y la total implicación del mismo, más los apoyos de la superioridad, podemos tener una de las mejores vías públicas y seguras del mundo. Sí, esas fueron mis palabras. Y las ratifico, las ratifico. Porque eso viene a secundar o a matizar lo que hemos dicho anteriormente. La vía pública no son de los vehículos ni de sus conductores, la vía pública son de los usuarios. Los usuarios son la persona que va con su vehículo, la persona que va andando a pie, la persona que va con su bicicleta, el padre o la madre que va empujando su carro de bebé, ese grupo de amigos que van caminando, esos son usuarios. Entonces, cuando nosotros sabemos que todos esos usuarios tienen los mismos derechos, contribuiremos para la seguridad en las vías públicas. Pero cuando nosotros pensamos que por llevar un vehículo yo ya puedo e incluso soy superior a los demás, no contribuiremos a la seguridad. Pero se olvida la gente que todo conductor es peatón, pero todo peatón es conductor. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que nadie de nosotros que estamos aquí llegué con un vehículo, está estacionado abajo, pero no he llegado aquí con un vehículo. Tuve que bajar el vehículo andando, ya soy peatón. Entonces, pero todos los peatones no son conductores. ¿En qué sentido? En el sentido de que el peatón que no tiene un permiso de conducir no es conductor, no puede conducir, pero ese peatón merece el respeto cuando quiere cruzar de una acera a la otra. Así es. Entonces, esa coexistencia, esa cohabitación la que nos
hace que tengamos seguridad en las vías públicas. Pero si no tenemos esa consideración de que los demás también tienen derecho a estar, tendremos las peleas que tenemos constantemente. Y es lo que vamos a intentar erradicar. Sí. Hablando otra vez sobre el tema del permiso de conducir, nos damos cuenta que cualquiera que venga de algún otro país, su permiso de conducir, digamos, se puede usar en nuestro país. Sin embargo, el nuestro casi no tiene validez en otros países. No diría exactamente eso. Yo diría que todos los permisos, yo cuando salgo de Guinea voy afuera, yo conduzco con el permiso de Guinea fuera. Okay. En España yo alquilo vehículos con el permiso de Guinea. En Estados Unidos también he alquilado vehículos con el permiso de aquí. Todos los permisos adheridos al convenio de Viena están, es decir, que pueden circular en todos los países que están adheridos al mismo convenio. ¿Qué queremos decir? Cualquier persona que venga a Guinea Ecuatorial y traiga su permiso de conducir, puede conducir aquí como turista durante 3 meses, 90 días. Okay. Cualquier permiso de conducir. Sí. Pero para que nosotros podamos canjear un permiso venido de fuera, tiene que estar en castellano o traducido al castellano oficialmente, sí, o a español. De la misma manera, nosotros cuando salimos de Guinea, nos vamos fuera de Guinea, en nuestro permiso podemos conducir, tal como le estoy explicando, no es un ejemplo que digo de alguien personal. Sí. Yo cuando he salido de aquí, he ido fuera, he alquilado vehículos en España y en Estados Unidos con el permiso de Guinea. Pero hasta aquí no nos canjean el permiso de Guinea en España. ¿Por qué? Puede ser porque quizá nos falte algún rigor. Quizá nos falte rigor, quizá nos tengamos algunos aspectos que son los que hacen que no se pueda canjear los permisos de Guinea fuera de Guinea. Sí. Y es lo que lucharemos para conseguirlo. Sí. Para ir cerrando, ¿algún otro proyecto que tiene actualmente de su dirección? Bueno, tenemos retos de servir a la población. En ese servicio a la población hay muchísimos aspectos. El trato a la población, la misma población, la aceptación. Tenemos también un problema bastante serio que tenemos. Muchos de nosotros, los grandes, los responsables, la gente con cargos, pensamos que no tenemos que cumplir las normas. Y eso es un grave problema. Y pensamos igualmente que nuestra gente cercana no tiene que cumplir las mismas normas, cuando tiene que ser al revés. Si yo soy una persona grande, tengo que cumplir el primero. A la vez, inculcar a mi gente que lo cumpla. Sí. Entonces, no suele ser bueno que se haya encontrado a una persona en una flagrante infracción, se le aplica lo que se le tiene que aplicar, sí, y yo llame, esa persona siendo mi persona, yo llame a los responsables y decirles que esta mi persona no le toquen. Entonces, no estamos colaborando para bien. Sí. Tenemos que las leyes tienen que ser las leyes como son, y en ese respeto a la ley contribuimos para la buena seguridad de nuestras vías públicas. Desde luego. Don Francisco, ha sido un placer tenerle con nosotros durante este espacio. Le deseamos éxitos en esa responsabilidad. Sabemos que no es fácil, pero creemos que puede conseguirlo. Sí, gracias por esa invitación que me han hecho. Somos servidores públicos, meros servidores públicos, y siempre que vean pertinente que nos quieren tener aquí, estaremos viniendo. A la vez pensamos que nuestra acción tiene que ser evaluada por la población. Esa población tiene que decir lo que nosotros hacemos respecto al servicio que le estamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la población, trabajamos a la vez invitar a esa población que un vehículo no se conduce de cualquier manera. Si yo conduzco un vehículo de cualquier manera, cometeré infracción, pondré en riesgo a la persona, pondré en riesgo a la gente, podré matar incluso. Sí. Estaré comprometiendo la circulación, estaré haciendo lo que no se me permite hacer. Simplemente decir a la gente que respetemos nuestras propias normas porque las elaboramos para nosotros y para nuestra propia seguridad. Okay. Muchísimas gracias. Audiencia, esto ha sido todo el tema que hemos tratado aquí, toda esta información. Esperamos que algún provecho le hayan sacado al tema. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Esperamos volver a tener una próxima cita con vosotros muy pronto. Y nos despedimos dejándoles con la programación de Azonga Televisión. Adiós.